Hoy iniciaré una pequeña miniserie, que se va a titular Tradiciones Recolectadas. Esto apuntando ya para lo que es Navidad, fin de año, y establecer los cimientos de lo que debemos creer con respecto a Cristo. Y no envolvernos meramente en tradiciones y costumbres humanas. Entonces, será algunos temas muy interesantes que nos van a afirmar y nos van a hacer fuertes en cuanto a nuestro conocimiento acerca del plan y el propósito de Dios. Y el tema de hoy es Andemos en Él. Y esta pequeña serie estará basada en Colosenses, capítulo 2, del versículo 6 al 20. Solamente cubriremos esos versos. Y quiero invitarlo a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Hoy veremos solamente el verso 6 y 7. Lo invito a que usted sea receptivo, concéntrese en lo que estaremos hablando. No permita que los afanes, la distracción, la preocupación, los problemas le nuble el entendimiento respecto al valor de la verdad que hoy estaremos exponiendo. Colosenses capítulo 2, verso 6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, y añade ahí un imperativo. ¿Cuál es? Andad en Él. Yo quiero preguntar lo siguiente: ¿cuántos creen en Cristo? Amén. Me gusta que suene. ¿Cuántos viven para Cristo? No era la idea. Y bueno, hay una gran diferencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Y es lo que Pablo nos estará hablando y es lo que nos enseña en esos versículos. Una de las cosas en las que usted debe esforzarse en su vida cristiana y como hijo de Dios es mantenerse firme, estable en Cristo. Pablo aquí nos dice que debemos mantener nuestra confianza en Cristo para mantenernos firmes. Esto es, que andemos en Cristo. Es decir, que no nos desviemos fácilmente, que no cambiemos a causa a veces de la situación, de las circunstancias. Usted sabe que los sentimientos influyen mucho en nuestras decisiones y Pablo está invitándonos a que mantengamos nuestra mirada fija en Cristo, que andemos en Él, que fijemos nuestro curso y lo sigamos a Él incondicionalmente. Y debemos vivir para Cristo. No solamente decir, creo en Jesús o soy cristiano. Debemos vivir para Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica el vivir para Él? Implica dedicar nuestra vida a Él, sometiéndonos a su voluntad. Dedicarnos a Él y sometiéndonos a su voluntad. La palabra dedicarse implica diligencia, determinación en la profesión que estamos haciendo. Someternos implica humildad, docilidad. Usted no pone resistencia al plan de Dios, sino que usted es moldeable a la voluntad y a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios nos ama. ¿Cuántos saben esto? Él nos ama. ¿Y sabe algo? Él espera que correspondamos a su amor. ¿De qué manera correspondemos al amor? Constantemente es algo que hablamos con nuestros hijos. No solamente tú puedes decir te amo. El amor se demuestra a través de la obediencia. Si un hijo ama a su padre, lo demuestra ¿cómo? Obedeciéndolo. Y eso aplica también para nuestra vida. Podemos decir miles de veces y en diferentes idiomas, amo a Dios, pero la manera como se va a expresar y se confirmará que realmente le amamos es obedeciéndole. Ahora, es maravilloso el amor de Dios. Es maravilloso, ¿por qué? Porque Dios nos ama tal como somos. ¿Sabía eso? Él te ama tal como eres. Y a pesar de cómo eres todavía. Él te ama a pesar de tus pecados, pero algo importante aquí es que efectivamente nos ama tal como somos, pero el deseo de Dios no es dejarnos así. Él no quiere abandonarnos.
Por esa razón, la obra que Él comienza en nosotros la va perfeccionando día a día hasta la segunda venida. El amor de Dios nunca va a cesar, nunca. Nuestro amor falla, nuestro amor puede ser condicional, interesado, pero el amor de Dios no lo es. Aun cuando lo desdeñemos, aun cuando lo ignoremos, aun cuando lo rechacemos, lo menospreciemos y lo desobedezcamos, ¿sabe algo? Él nunca cambia. Y ninguno en esta mañana puede negar que no le hemos rechazado, que no lo hemos desobedecido, que no hemos hecho afrenta de sus mandamientos. Todos hemos fallado, todos hemos incurrido en algún pecado que ofende a Dios. Pero ¿sabe algo? Lo maravilloso de esto es que Él nunca cambiará. Su amor nunca cambia para sus hijos. Nuestra maldad no reduce su amor. Nuestras buenas obras, por ejemplo, no pueden aumentar su amor. Nuestra fe no se gana su amor, así como nuestra necedad no estorba su amor. Y bueno, eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo y estamos conociendo a un Dios que nos ama de una manera incondicional, pero que también quiere que nosotros seamos perfeccionados. Dios no nos ama menos porque fracasamos, ni porque triunfemos. Él aumenta su amor. Es su amor. Y fue demostrado ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y ese es el amor, como dice Pablo aquí, que nos impulsa ¿a qué? A andar en Él, a caminar en su palabra. Pablo está diciendo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Aquí esta parte del versículo es muy interesante. Pablo les dice a los colosenses, tengan consciente, ustedes le han recibido. Aquí está hablando de un punto decisivo en el pasado. Aquel momento en que los colosenses tomaron la decisión de aferrarse a Cristo, de confiar en Cristo, de abandonar sus tradiciones, de abandonar aquellas ideas místicas, gnósticas acerca de una deidad. Y aquí los colosenses, dice Pablo, se han aferrado a la verdad sobre Cristo como único y suficiente Salvador. En pocas palabras, ¿qué hicieron los colosenses? Lo declararon como el Señor de sus vidas. ¿Verdad? Y esto, ¿sabe? Esto es una decisión sin vacilación. Es una decisión que usted no puede poner en tela de juicio y evaluar si es conveniente seguirlo o no seguirlo. Si usted lo evalúa en términos terrenales, usted se va a frustrar. ¿Por qué? Porque nuestra mira no está en las cosas terrenales, sino nuestra mira está en las cosas de arriba. Nuestra mira está puesta en lo eterno, no en lo temporal. Y aquí Pablo habla precisamente de esa certeza que ahora debemos tener en Cristo, una certeza inamovible. Andamos en Él independientemente del carácter de las circunstancias. Aquí no importa si te enfermaste, aquí no importa si no te está yendo tan bien como esperabas en el trabajo o el negocio, aquí no importa si tus planes personales han fracasado. Tú debes andar en Él. Tú debes andar en Él. Tu amor no debe ser condicional a tu comodidad. Y es lo que Pablo está diciendo, que como cristianos tenemos la responsabilidad de una confianza sin concesiones. Andemos en Él y no cambiemos el curso. Estamos en la etapa final de este 2019. Y bueno, a mí me encanta al estar evaluando, estudiando estos versos, realmente nos va a encaminar precisamente a esto, a tener una confianza firme en Jesús. Un cristiano, dice la Biblia, debe andar como Él anduvo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, vaya rápido ahí conmigo, por favor, es un verso corto. Juan dice, el que dice que permanece en Él, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vea el énfasis que aquí Juan muestra. Esto habla de una confianza. Esto habla de una seguridad. Aquí no hay una oportunidad para prestarnos a una opción o manifestar alguna duda de, bueno, permanezco en Él solamente, ¿sí?
permanezco en Él si tan solo Dios me da esto o aquello. No habla de eso. Juan categóricamente está plasmando lo siguiente: aquel que dice que ama a Dios, permanecerá en Él y debe andar como Él anduvo. Y son palabras muy fuertes, las podemos leer muy rápidamente, pero realmente el carácter de esta verdad debe conmocionarnos y debe sacudir nuestra vana manera de vivir o la forma en cómo estamos llevando nuestra vida. Aquí hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué implica andar en Él? ¿Qué implica andar en Él? Bueno, es aquí donde muchos se envuelven en vanas repeticiones de lo que significa este imperativo. Es aquí donde muchos se prestan meramente para una vida religiosa, un cumplimiento de ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ¿verdad? Ciertos rituales, y dicen, bueno, ya cumplí con Dios, ya anduve con Él y ya puedo hacer lo que yo quiera. Es el estilo de vida de muchas personas. Pero cuando Juan está diciendo que debemos andar como Él anduvo, y ustedes ya leímos lo que Pablo dice a los colosenses, debemos andar en Él. ¿Sabe? Esto implica un estilo de vida diario conformado a su voluntad. ¿Qué implica hacer su voluntad? Implica una renuncia a nuestros deseos, implica una negación a veces de nuestros propios planes. Es costoso en ese sentido seguir a Cristo porque implica que renunciarás a tu voluntad para hacer tu voluntad. Y ¿sabe? Es algo que nos cuesta trabajo muchas veces. A causa del orgullo, a causa de la codicia, a causa de muchos planes que tenemos ahí incongruentes. Pero aquí Pablo nos dice claramente, anden como Él anduvo, que el estilo de su vida diaria sea conformado al de Cristo. Esto habla de una conducta diaria. ¿Una conducta diaria en dónde? Donde quiera, en la escuela, ¿verdad? Aquí dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, cuando vas manejando, a los lugares que visitas, los tratos que tengas con las personas por fuera. Debemos mantener una conducta diaria, debemos andar en Él. Y el ímpetu primordial de este punto es el siguiente, que no debemos cambiar nuestra perspectiva de Cristo. No debemos dejar que nuestra cristología sea alterada por los sucesos o los afanes o los intereses de este mundo. Pablo dice, sigan andando en Cristo, sigan avanzando en Cristo. Y por el otro lado, andar en Cristo significa más que tan solo vivir creyendo en algo. Tan solo pensar, bueno, creo en esto, la vida cristiana me ha ayudado ahorita, se ha convertido en una alternativa para mí en este momento y bueno, me está funcionando. Algunos dicen, me está funcionando el ser cristiano. Es que no se trata de un método que nos funcione. Se trata de una confianza que tenemos en Cristo, independientemente de los beneficios aquí en esta tierra que podamos tener. La gran mayoría de los apóstoles y mártires, ¿qué tuvieron que hacer? Entregar sus vidas, renunciar a todo. Algunos de ellos voluntariamente ofrecieron su vida en martirio como un honor y un privilegio a causa de su fe. Esto es de lo que está hablando aquí Pablo. Andar en Cristo significa más que creer en algo. Los demonios también creen. Eso no nos hace únicos. También creen y ellos tiemblan. ¿Verdad? Ellos manifiestan ese temor, ese respeto hacia Dios, porque saben que Él es real. Y muchas veces como cristianos decimos, creo en Dios, pero no lo consideramos como real. No lo consideramos como algo que amerite que lo sigamos. ¿Nos conviene Dios? Bueno, lo sigo, ¿verdad? Lo voy a seguir y voy a seguirlo hasta el punto en el que yo me deje de sentir cómodo. Y aquí, esto que está hablando Pablo, pues habla de eso. Significa que debemos caminar en unión con Cristo, siguiendo a Jesús, haciendo su voluntad, viviendo como Él viviría, haciendo lo que Él haría, caminando como Él caminaría, pensando como Él pensaría. Jesús, si usted lo nota, es el ejemplo del estándar que debemos seguir en nuestras vidas. Aquí es donde debemos preguntarnos, bueno, ante una situación o ante esto, ¿qué es lo que Jesús habría hecho en mi lugar?
¿Cómo se hubiera comportado? ¿Cómo hubiera pensado? ¿Cómo hubiera actuado? ¿Cómo hubiera obrado? No solo se trata de mantener una convicción sobre algo, se trata de mantener una fe en Él, una fe estable, mantener un patrón de vida continuo, imitándolo a Él. Pablo dice, si lo han recibido, es lo que está diciendo aquí a los colosenses, si lo han recibido, no lo abandonarán fácilmente, no lo traicionarán, no lo dejarán, sino van a caminar como Él camina, sino van a andar como Él anduvo. Voy a preguntarle algo que en lo personal esta semana me desafió grandemente y a la misma vez también me perturbó. Y es lo siguiente, ¿qué pasaría si por una semana Jesús viviera tu vida? ¿Qué pasaría si por una semana Jesús viviera su vida? Sí, la de usted, la tuya. Que por una semana Él anduviera en tus zapatos, que viviera en tu casa, que siguiera tus horarios, que hiciera tu trabajo, que comiera lo que comes, que fuera donde vas, que siguiera el curso de tus pensamientos, que se complaciera de tus deseos. ¿Alguna vez has pensado en eso? Pregunto, ¿qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría Él de ti? ¿Se sentiría honrado Él? ¿Realmente podría decir, es un buen seguidor, es un buen discípulo? ¿O habría cosas en las cuales tú te sentirías avergonzado y censurado? Evalúa esa posición. Si algo nos refrena, nos detiene en esto, es porque no estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería realmente que Él viviera tu vida por una semana? Si te lo anticiparan o te advirtieran, te aseguro que cambiarías toda tu rutina. Cambiarías muchos hábitos, muchas cosas. ¿Cómo Él caminó? En la verdad. ¿Cómo Él anduvo? ¿Cómo Él pensó? ¿Sabes? Él anduvo en amor, Él anduvo en sabiduría, Él anduvo en la verdad, Él anduvo en obediencia, Él anduvo en santidad y Él no se conformó a este siglo. No se conformó a este siglo. Cuando Pablo dice a los colosenses que le han recibido, que han recibido a Cristo como su Señor, él está usando el verbo que era especialmente empleado para anotar algo que se recibía, algo que era entregado de generación en generación, hablando de una buena tradición. En otras palabras, Pablo les dice a los colosenses, ustedes han recibido al mismo Cristo como algo valioso, algo que no es meramente temporal. Y esto debería probar una suficiente certeza en contra de seguir las tradiciones de los hombres. Y muchas veces nuestra definición de Dios y nuestra interpretación acerca de la voluntad de Dios está basada en tradiciones humanas, en doctrinas de hombres, en costumbres, que en muchas ocasiones no son bíblicas, que no cumplen con el estándar de la voluntad de Dios. Pero la gente dice, bueno, es que esto es lo que yo sé, es lo que me han enseñado toda mi vida y creo que así debo vivir. Pues no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Dios ha dicho. Por eso debemos escudriñar la Biblia, debemos abrirla, debemos leerla, debemos indagar, debemos profundizar en ella para entender cuál es su plan, cuál es su voluntad, porque finalmente la Biblia es un espejo que refleja lo que realmente somos. Refleja la condición de nuestros sentimientos, refleja nuestra alma, refleja nuestra obediencia si realmente lo somos. Y la construcción gramatical de esta palabra es la siguiente. Anteriormente, nosotros vivíamos arraigados, cimentados y fortalecidos en filosofías, en legalismo, misticismo y ascetismo. Hablaré ya de esto posteriormente. Y todo esto definía nuestra manera de vivir. Y lamentablemente hay muchos cristianos que su contexto filosófico, legalista, místico y ascetista definen el cómo ellos deben vivir para Dios.
cuando es algo que va en contra de su voluntad. Esto no debe definir nuestra vida con Dios. La Biblia es lo que define la manera como Dios quiere que vivamos y cómo Él quiere que nosotros le sigamos y andemos en Él. En el momento en que tú comenzaste una nueva vida con Cristo, debió ocurrir un cambio drástico. Debió cambiar la perspectiva de tu corazón. Debió cambiar la orientación de tus deseos. Eso es algo que surge en el momento del nuevo nacimiento. Porque cuando tú comienzas una nueva vida, dice la Escritura, todo lo pasado ha quedado atrás. Es decir, debemos romper con esa influencia de filosofía humana, con ese legalismo religioso, con ese misticismo que muchas veces nos lleva a interpretar a Dios a través de los sentimientos o las experiencias personales. Y debemos también renunciar a esa clase de ascetismo, el cual indica que si sufrimos o que si pasamos por ciertas pruebas es la manera como Dios se va a agradar de nuestras vidas. La Biblia nos enseña cómo debemos agradar a Dios, cómo debemos vivir para Él. Mucha gente continuamente he escuchado decir, es que yo creo que Dios, y interpretan a Dios en base a su propia experiencia y en base a su propio contexto. Tenemos la palabra de Dios. ¿Ha comenzado una nueva vida en ti? Bueno, va a cambiar esa perspectiva, va a cambiar esa orientación, van a cambiar esos deseos. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo estamos arraigados, edificados y fortalecidos en la fe. En la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vivimos para Cristo. Dedicamos nuestra vida y nos sometemos a su voluntad. Viene la temporada navideña. Viene fin de año. Vienen nuevos planes. Vienen muchas promesas. Y es el mes donde más lamentablemente más homicidios suceden, suicidios, enemistades, pleitos. Son los días donde la gente más se deprime, irónicamente. Son los días donde las personas más soledad experimentan en estas fechas. Viene enero y obviamente ya sabrán, ¿no? Ahora sí este año, ahora sí voy a hacer, y promesas y promesas y promesas y prometo. Y pasan 4 días y 5 días y volvemos a lo mismo. Una vez un hombre que era borracho, él decía, en el 2018, recuerdo muy bien esto, él dijo, me propuse en este año dejar de tomar. Y a los 4 días ya estaba tirado en la calle, borracho y sucio. Es lo que pasa con nuestra humanidad. Así somos, ¿verdad? Prometemos algo que muchas veces no podemos sustentar en nuestras propias fuerzas. ¿Y por qué surge todo esto? Porque el cambio no surge solamente moralmente. Es un cambio espiritual que debe transformarnos, que debe cambiarnos. Si vivimos para Cristo, dedicaremos nuestra vida a Él. ¿Puede comprenderlo? Si vivimos para Cristo, vamos a someternos a su voluntad. No la vamos a cuestionar, no la vamos a pasar sobre un filtro de nuestra conveniencia, ¿verdad? Bueno, obedezco a Dios solamente en esta parte de la Escritura. Soy fiel a Dios solamente en esto que a mí me conviene o que se adapta a mi estilo de vida o a mis deseos. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo. Jesús no se conformó a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es la antesala, esto que Pablo está hablando aquí en Romanos 12:2, es la antesala de lo que Pablo nos ha dicho, andad en Él, de lo que Juan también nos ha enseñado, anden como Él anduvo. ¿Cómo debemos andar? No conformándonos a este siglo. No conformándonos a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y de esta manera comprobamos, discernimos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra conforméis que leemos aquí es una palabra griega
que habla de un patrón de imitación, de imitar algo. Habla de un patrón de enmascarar, de montar una actuación siguiendo un mismo esquema prescrito. Este verbo en el original transmite la idea de algo que es transitorio y realmente todo lo que hay en el mundo es transitorio. Las modas son transitorias, las tendencias son transitorias. Todo lo que hay en el mundo es transitorio. ¿Cuánta gente, artistas, actores están en la cima, futbolistas, grandes deportistas, están en la cima? Y a veces por una falta moral, una lesión o por cualquier otra razón se desploman. ¿Y qué hace el mundo? Los olvida. Todo es transitorio en esta vida. Todo es perecedero, todo es inestable. Y Pablo establece un prefijo negativo. No os conforméis. Lo que está haciendo aquí es mantener una acción prohibida. Es un verso pasivo, un verso imperativo, y lo que está sugiriendo, el carácter de este verbo es lo siguiente, que la conformación que podemos tener hacia los esquemas del mundo, hacia las costumbres del mundo, hacia las tradiciones del mundo, es algo que no debemos permitir. Es lo que está diciendo aquí. Pero lamentablemente muchos cristianos crean una serie de dogma personal, un sincretismo, ¿verdad? Donde, bueno, me conviene esto de la fe cristiana, pero a la misma vez me conviene la aplicación de esas tradiciones humanas, terrenales, religiosas, y uno mismo elabora su propia estructura, fabrica su propio dogma, su propia doctrina, y vive conformado a lo que consideran que debe ser lo mejor. Pero la consideración acerca de la fe o acerca de la voluntad de Dios no debe depender de nosotros. Pablo está diciendo, no debemos permitir ser moldeados al mundo. No debemos buscar una forma parecida al mundo. Debemos ser diferentes en todo sentido. Y hablo también con respecto a muchas tradiciones que en nuestro país se les inculca a los niños, ¿no? Hablando del Día de Muertos, hablando de Halloween, aún tradiciones en temporada navideña y Año Nuevo que no competen a los cristianos. Yo no puedo suponer a un cristiano yendo con su maleta ahí a la vuelta de la esquina, dándole vueltas, ¿verdad?, a su vecindario. ¿Para qué? Pues para que Dios lo bendiga, o comiéndose las 12 uvas y pidiendo 12 deseos. O sea, eso no transforma a nadie, eso no cambia a nadie. ¿Qué nos está diciendo? No se conformen, no busquen una forma parecida al mundo. No lo hagan, no lo hagan. No debemos adoptar las formas del mundo, sino ser transformados. Recuerdo de niño, gran parte de los parientes que tengo del lado de mi mamá, ellos fueron artesanos muy importantes en su tiempo en Tonalá. Y de niño ellos fabricaban piezas de barro, algunas increíbles, muy padres. Y yo recuerdo que de niño jugábamos a hacer barro y teníamos los moldes de yeso y sobre ello hacíamos esas figuras, ¿no? Pero ¿qué hacía yo? ¿Qué hacíamos nosotros? Pues sobre ese molde salía una misma pieza. Si era un pelícano, salía un pelícano, ¿verdad? Si era una tortuga, iba a salir una tortuga. ¿Por qué? Porque el esquema ya estaba. Uno ponía solamente la arcilla. Y es lo que a veces hacemos con el mundo. Nos amoldamos precisamente a esa forma. Pero no somos llamados a eso. Somos llamados a andar como Él anduvo, a vivir de la manera como Él vivió. Y esto implica muchas veces el renunciar a ciertas tradiciones y ciertas costumbres que no deben dictaminar lo que es la fe verdadera. Y aquí es donde debemos ser sacudidos, zarandeados, de ajustar nuestra vida no a un contexto cultural, sino a lo que representa la verdadera fe. Efectivamente, hay muchas tradiciones en nuestro país que la gente acepta y que aún la UNESCO las permite y las considera patrimonio de la humanidad, pero no significa que esto sea bíblico, no es honorable para un hijo de Dios. Y aquí es donde cambiamos ese esquema. Y cuando tú vienes a Cristo, por eso te mencionaba ahorita, cuando tienes una nueva vida en Cristo, todo lo pasado queda atrás. Todo. Y ya no nos dejamos llevar
por las filosofías, ni por el legalismo, ni por el misticismo, ni por el ascetismo. Hay una transformación radical. Y el punto aquí, ¿cuántos estamos dispuestos realmente? Por eso al principio les preguntaba, ¿cuántos estamos dispuestos a vivir para Cristo? Implica esto. No debemos adoptar las formas del mundo, no debemos adoptar los esquemas del mundo, sino que somos transformados. Adquirimos una nueva manera de pensar, una nueva forma de vivir. Ahora Navidad, por ejemplo, si usted decide celebrarlo, está bien. Si no decide celebrarlo, también está bien, no pasa nada. Pero que Cristo siempre sea honrado y que no sean las tradiciones lo que determine cómo tenemos que hacerlo. Lo hacemos para glorificar a Dios y recordar al Hijo de Dios. Entonces, no debemos amoldarnos a los principios y los valores del mundo. Nunca Jesús hizo eso, nunca. Él no se adaptó a las tradiciones judías en su mayoría, siendo él judío. Y de esta palabra griega, de la que surge conforméis, surge otra palabra que ya la he mencionado, que aquí surge la palabra también esquema, que quiere decir una forma exterior que cambia de año en año y de día en día. Por ejemplo, el esquema de una persona no es el mismo cuando está en el trabajo que cuando está en la iglesia, ¿verdad? Obviamente uno se concentra en labores de trabajo y en la iglesia estamos aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. Aún cambia nuestro grado de autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la iglesia venimos a escuchar palabra de Dios. El esquema de un hombre no es el mismo cuando tiene 17 años que cuando tenga 60 años. Cambia, todo cambia. Y la forma externa cambia constantemente. Pablo nos está diciendo, no traten, si ustedes realmente están en Cristo, no traten de empatizar con el mundo. No traten de hablar como la gente del mundo. No lo hagan. Yo decía en el grupo en casa esta semana que estos días ahí fui a hacer a cotizar un trabajo que me hicieran, y con la persona que me recomendaron, pues hablaba puras groserías, ¿no? Y se dirigía a mí con groserías porque es la forma como ellos hablan. Pero yo les decía, de verdad es tan incómodo, me molesta que me hablen así, me molesta que se dirijan a mí con una palabra altisonante. A mí no me gusta. Y es así como no nos amoldamos a ese patrón. Pero hay gente que se siente cómoda, ¿verdad? Y terminan hablando como ellos. Y terminan respondiendo como ellos responden. Aquí entra ese proceso de andar en Él. No solamente cambiar nuestra manera de pensar. No solamente cambia nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestras acciones, también nuestra manera de hablar. ¿Recuerdan cuando Pedro negó al Señor? Que al principio le decían, es que tú no hablas como los demás. Y luego él, para retractarse, él habló como los incrédulos. Y seguramente soltó 2 que 3 víboras ahí para que dijeran, ¿ya ven que si hablo como ustedes? Y dijeron, no, pues sí, así no hablan los cristianos. ¿Se da cuenta? Entonces, en ese aspecto también cambia nuestra manera de vivir. Y bueno, Pablo está diciendo, no traten, no se esfuercen en querer agradar al mundo. No se esfuercen en querer recibir la aceptación de las modas del mundo. No funciona así. Cambien su mentalidad. No quieran adquirir el color del ambiente. No quieran ajustarse, no quieran ahora sí que moldearse a esos esquemas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cómo son nuestras vidas? ¿Cómo es tu vida? ¿En qué se ocupan nuestros pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿Hacia dónde están orientadas nuestras emociones? Los tiempos que vivimos, todos lo sabemos, son difíciles, muy, muy difíciles. De por sí, vivir ya es difícil, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Es más difícil intentar vivir cuando estamos dirigiéndonos en la dirección equivocada. Más difícil todavía. Vemos en Jesús un ejemplo claro de cómo Él siempre se mantuvo con la perspectiva correcta. Siempre.
Usted puede ver su vida. Él nunca se apartó del camino. Él nunca manifestó duda de lo que tenía que hacer. Ni una sola vez lo encontramos caminando por el lado equivocado, o yendo en sentido contrario, ¿verdad?, a lo que él creía, a su verdad, a su propósito. Su vida nunca se apartó de sus convicciones, nunca se apartó del camino. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús estaba enfocado en una sola tarea. ¿Cuál? La redención de los hombres. Aun cuando en el desierto, Mateo 4, vemos ahí a Satanás tentándolo y ofreciéndole, ¿verdad?, los placeres y las riquezas de este mundo, aún así, y en esa situación de presión, él mantuvo la perspectiva correcta. Usted recordará cuando fue tentado, ¿qué le ofrecía Satanás? Le ofrecía convertir las piedras en pan. ¿Y usted sabía que él tenía hambre? Tenía hambre y tenía la necesidad. ¿Pero qué hizo? Se negó a hacerlo. Cuando Satanás le dice, mira, si tú te postras y me adoras, te daré todos el poder y los reinos de este mundo. ¿Sabe qué era lo que Jesús le ofrecía a Satanás ahí? Mira, Jesús, piénsalo bien. ¿Tú sabes que llegando a la cruz y entregando tu vida por los hombres se van a burlar de ti? Aún viéndote en la cruz, te van a rechazar y nunca van a reconocer lo que tú hiciste por ellos. Yo te estoy ofreciendo el reconocimiento y la gloria de los hombres sin la necesidad de que tú vayas a la cruz. Vea, eso era tentativo humanamente. Pero con todo que hizo Jesús, lo rechazó. Había una perspectiva correcta. Su convicción estaba determinada a un solo fin. Por eso podemos ver cómo él nunca se apartó del curso que llevaba. El corazón de Jesús estaba enfocado en una sola tarea. El día, por ejemplo, que Jesús abandonó su oficio como carpintero, lo hizo en cumplimiento de una misión más importante, la cruz del Calvario. Y se concentró tanto en ese propósito, que sus palabras finales, ¿cuáles fueron? Juan 19:30 la registra, consumado es. Consumado es. Esto habla de que él había concluido su misión aquí en la tierra. Algunos podrían haber argumentado y cuestionado esta acción de Jesús. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ya terminó su misión en la tierra si aún hay gente que necesita creer? Hay gente con hambre, hay enfermos que sanar, hay personas que amar. Pero, ¿sabe algo? La tarea de Jesús estaba cumplida. El pintor dio la última pincelada. El escultor puso a un lado su cincel. El escritor puso la última gota de tinta sobre su hoja. El trabajo estaba hecho. El trabajo ya estaba realizado. Y es algo a lo que finalmente tenemos que llegar nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿No le gustaría poder decir lo mismo en la etapa final de su vida? Consumado es. Con esa satisfacción de decir, viví para Él. Me concentré en Él, siempre sometí mis deseos a su voluntad, vivo plenamente y decir, Señor, consumado es. Todo está terminado y te agradezco por la vida que me has dado y te agradezco por fortalecerme para cumplir con tu voluntad. Qué maravilloso sería mirar retrospectivamente su vida y saber que usted ha hecho lo que fue llamado a hacer. Ese es el propósito de nuestra vida finalmente. A eso somos llamados. El poder mirar y decir, permanecí en Él, no fue fácil, pero tomé mi cruz y le seguí incondicionalmente. Viví como Él anduvo, pensé como Él pensó, caminé como Él caminó. Y vuelvo a Romanos 12:2, Pablo dice, no se conformen a este siglo. La palabra siglo no se refiere meramente a una cronología. La palabra siglo se refiere a la era actual. La era actual, como todos sabemos, está plagada de pecado. Hay maldad por todos lados. El pecado influye poderosamente, sobre los esquemas del mundo. El término siglo representa todo el conjunto de la filosofía desde el punto de vista humano. Pablo nos está diciendo,
no amolden sus pensamientos a la época. No amolden sus convicciones, su fe, desde el punto de vista humano. No establezcan sus creencias al espíritu de la época. Y eso se refiere a nuestros pensamientos, nuestras opiniones, las especulaciones, los impulsos, los deseos, las ambiciones, las tradiciones, que todo esto impone un estilo de vida fuera de la voluntad de Dios. Escuche, por favor. El ser cristiano implica ser radical, inevitablemente. En su vida Jesús no se permitió concesiones. En su vida terrenal Jesús no se permitió unas cosas y dijo, bueno, esto lo tolero y lo permito. Él tuvo que ser radical. Él tuvo que ser radical. Si en verdad andamos en Él, si en verdad tú andas en Él y vives para Él, como lo acabamos de decir al principio de la reunión, si realmente vives para Él, entonces ya no tendrás necesidad de vivir como el mundo vive. ¿Saben a qué vamos con esto? ¿Cuántas veces no acusan a los cristianos y dicen, no, es que en tu iglesia no te dejan ir a fiestas, en tu iglesia no te dejan tomar, en tu iglesia no te dejan decir groserías, en tu iglesia, y tachan a la iglesia como un movimiento sectario? Pero, ¿sabe algo? La iglesia no prohíbe nada. Finalmente, si no lo hacemos, es porque no lo necesitamos. Es algo que ya no apetece. Es algo que ya no trae ese placer. No necesitamos vivir como la gente del mundo. Porque luego hay cristianos reprimidos. No, es que en la iglesia no me dejan, en la iglesia esto, en la iglesia aquello. No, el cristiano ya vive en plenitud con Dios. ¿Y sabe algo? Por lo mismo que ha encontrado el placer, la felicidad y la plenitud en Cristo, es una persona que ya no disfruta las diversiones del mundo, hablando en el sentido inmoral, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero? Es una persona que ya no encuentra su identidad en las modas del mundo, o que encuentra aceptación en los vocabularios del mundo, o que encuentra compañía en la música del mundo, o en las actitudes del mundo. Implica ser radicales. Por eso Pablo dice, anden en Él, anden en Él. ¿Sabe? Ese verbo implica algo intencional. Andar en Él, caminar con Él. Cuando yo le digo, usted ya no debe disfrutar las diversiones del mundo, las modas del mundo, el vocabulario del mundo, la música del mundo, las actitudes del mundo, si usted realmente no entiende lo que es una nueva vida en Cristo, usted se va a frustrar. Y usted no va a entender. Y pareciera que Dios le está privando de su felicidad, pero en realidad no le está privando de nada. Usted no lo hace sencillamente porque ya no quiere vivir así, ya no necesita vivir así. Antes sí. ¿Por qué? Porque había una soledad en su corazón, había un vacío, había un remordimiento. Y buscábamos la manera de poder encontrar esa felicidad o esa compañía o esa dicha, pero ahora en Cristo ya no necesitamos, ya no lo necesitamos. Por esa razón vuelvo al punto de las tradiciones. Hay tradiciones que el hombre ha establecido y ha levantado que no necesitamos para poder agradar a Dios. No se conformen a los estándares del mundo. Si realmente aman a Cristo, todas estas cosas ya no las necesitan. Ya no las necesitan. Y sabe, su espíritu mismo le hace discernir. Usted escucha música que no agrada a Dios y usted es inquietado. Digo, si usted tiene una nueva vida en Cristo, será inquietado a no conformarse al mundo. Será inquietado a no hablar como la gente del mundo, a no pensar como los demás. Eso es ser radical en ese sentido. Esto es ser radical, pero no estamos hablando de una imposición, ¿verdad? Como lo hacen las sectas. Es que usted debe dejar de hacer esto, y esto para ser cristiano, para ser de tal o cual grupo, ¿no? En Cristo, todas las cosas viejas han pasado. Hay una nueva perspectiva.
nuevos sentimientos, nuevos afectos. Estamos plenos en Él. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque algunos me miran como, ¿seguro? Si amamos a Cristo, ya no necesitamos todas estas cosas. Entonces, si usted es cristiano, imítelo a Él y ande como Él anduvo. A principios del siglo XVII, el rey de Suecia, Gustavo II Adolfo, comisionó una construcción de un buque de guerra al que llamarían Vasa. El buque representaba una inversión considerable de recursos, en particular el roble con el que se había construido ese navío. Este hombre, Gustavo II Adolfo, supervisó muy de cerca el proceso de la construcción con la intención de asegurarse de que este buque cumpliera completamente con sus expectativas y que fuera algo que el mundo admirara. Después de iniciada la construcción, Gustavo II Adolfo ordenó que hicieran el Vasa más largo. Debido a que los soportes que corrían a lo ancho ya se habían construido de madera de roble, el rey indicó a los constructores que aumentaran el largo del buque sin aumentar el ancho. Aún cuando los constructores sabían que el hacerlo comprometía la estabilidad del buque, ellos dudaron y vacilaron en decirle al rey algo que sabían que él no quería escuchar y no querían contradecirlo. Así que obedecieron en contra de su voluntad en ese punto. Gustavo II Adolfo también insistió en que el buque no solamente contara con el acostumbrado y único puente de cañones, sino que tuviera cañones en 3 cubiertas, con los cañones más pesados en la cubierta superior. Y de nuevo, este rey estaba yendo en contra de su buen juicio y aún así los constructores obedecían. El 10 de agosto de 1628, el buque Vasa comenzó su viaje inaugural. Y después de que este barco abandonó el puerto, dice la historia que un fuerte viento arremetió contra sus velas y el buque comenzó a inclinarse. En poco tiempo se hundió completamente. El agua entró por todos lados, se hundió con las velas, los banderines, con toda esa inversión, ahora sí que fastuosa. El viaje inaugural del Vasa fue de aproximadamente 1,280 metros. Y ahí terminó. El deseo de este rey era construir un símbolo de estatus extravagante, pero ¿saben algo? Él terminó arruinando el diseño de lo que hubiera sido un magnífico barco de velas. El buque de guerra era considerado el buque de guerra más poderoso de su época. La renuencia de los constructores del barco a dar su opinión, el temor que tenían al rey de que se fuera a disgustar, los privó de poder tener una perspectiva correcta. Y la ambición del rey también lo privó de una orientación correcta. Todos aquí los participantes, como vemos, perdieron de vista las metas del proyecto. Perdieron la perspectiva. ¿Cuál era la perspectiva? Proteger a Suecia y promover sus intereses en el exterior. ¿Qué nos enseña esta historia? Que un barco que intenta desafiar las leyes de la física es simplemente un barco que no va a flotar, que no va a poder navegar. Usted no podrá andar en Cristo si usted está orientado a sus propios deseos. Usted no podrá andar en Cristo si usted está conformado a los patrones del mundo. El obedecer a Dios nos brinda estabilidad para enfrentar los vientos y las contracorrientes del pensamiento filosófico, doctrinal, humano, que intentan disuadirnos de lo que estamos creyendo. Tenemos que ser radicales en ese sentido. El versículo 7 de Colosenses 2, por favor, sigamos. Acompáñeme a leerlo ahí. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí encontramos 3 verbos importantes. Véalo conmigo, arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe. Este punto es muy importante. Ya le hablé de ser intencional en su decisión de agradar a Dios. Déjeme resumirlo de esta manera.
edifiquen toda su vida sobre Él. Si no lo hacen, su fe se fortalecerá en la verdad. Si lo hacen, su fe se va a fortalecer en la verdad que los va a transformar. Incidentalmente, los tiempos de los verbos que leemos aquí tienen una importancia muy crítica. ¿Por qué? Porque son verbos con un participio perfecto. Pablo está diciendo, habiendo sido arraigados. ¿Esto de qué habla? Habla de un árbol con raíces profundas, en tierra rica, en donde este árbol obtiene su nutrición. Así debe ser el cristiano, arraigado profundamente en Cristo, quien es la fuente de vida, quien nos nutre, quien da el crecimiento, quien da el fruto. Entonces, siendo edificados en Él, estaremos arraigados y viviremos como Él vive y andaremos como Él anda. Ahora, aquí hay algo también que debemos considerar. Usted debe pensar en esto. Usted está edificando su vida. Cuando usted obedece a Dios, edifica su vida. Cuando usted hace las obras de la carne, usted está destruyéndose a usted mismo. Cuando usted se conforma a los patrones del mundo, ¿qué está haciendo? Destruyéndose, destrozándose a usted. Entonces aquí usted encuentra algo y vemos aquí algo sumamente revelador. Cuando usted obedece, usted se edifica. Cuando usted obedece, usted se bendice. Y al conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y la obedece, usted será tremendamente beneficiado de las dádivas de Dios. Ahora déjeme decirle algo, usted no necesita otra cosa más que a Cristo. La religión sin Cristo es opresiva. Y bueno, esta se distingue por ser un régimen abusivo, llena de reglas, de ceremonias, de liturgias, de manipulación y una cantidad incalculable de tradiciones, pero carentes de fe verdadera. En Colosenses 2, 9 al 10, Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. ¿Qué ha hecho el hombre a través de la historia? El hombre ha inventado sistemas, ideologías, filosofías, religiones, tradiciones que intentan ofrecer una experiencia sobrenatural. Y bueno, y son innumerables los grupos religiosos que se levantan todos los días, ¿no es cierto? Sectas, por ejemplo, e ideas abundan por todos lados. Todo el mundo tiene su propia idea personal acerca de Dios y la verdad y Cristo y cómo la Biblia encaja o cómo la Biblia debe interpretarse. Todos opinan sobre esto. Encontramos dentro del sector social filósofos, autores, escritores, cantantes, novelistas, eruditos, académicos, pintores, productores de películas, anfitriones y conductores de programas de televisión, youtubers, psicólogos, sociólogos. Hay un sinlímite de personas influyentes en nuestro mundo que tienen opiniones acerca de todo y opinan de todo. Y todos tienen una opinión para todo. Y ahora con las redes sociales, cualquiera detrás de una pantalla se puede sentir filósofo, teólogo, lo que usted quiera, y aportan su opinión, una opinión en algo que ni siquiera comprenden. La gente inmoral, por ejemplo, la gente inmoral hace fluir sus comentarios sobre moralidad. El adúltero tiene una opinión en contra del asesino. El homosexual siente que tiene el derecho para opinar sobre el amor. ¿Nota usted el problema, el carácter del problema aquí? Nadie sabe lo que habla, pero lo hacen sin sentido de responsabilidad, no tienen credibilidad, pero tienen un punto de vista con respecto a la vida y todo el mundo tiene un punto de vista sobre Dios y sobre su verdad. Y no importa si no saben lo que hablan, sencillamente usted coloque sus comentarios en una plataforma digital y listo. Es lo que sucede en nuestro mundo hoy. Todo el mundo opina, todo el mundo defiende su propio punto de vista. Todos tienen algo que decir con respecto a lo que consideran su verdad. Por ejemplo, el filósofo dirá que a través del saber obtenemos la verdad. El místico nos dirá que la verdad se conoce por medio de experiencias sensoriales. El ascetista encontrará en el dolor el camino a la verdad. Y el religioso encuentra en la tradición su fundamento para la verdad. ¿Sabe algo? Esto realmente es alarmante, es preocupante y perturbante. ¿Por qué? Porque necesitamos solamente a Cristo. Eso nos basta. Cristo es suficiente. Déjeme decirle un ejemplo. Hubo un centurión romano en los tiempos de Jesús que lo mejor que pudo hacer en su vida fue
poner su vida y su mirada en Jesús. Todo lo que hizo fue ver sufrir a Jesús ahí en la cruz del Calvario. Este centurión romano nunca lo escuchó predicar, no lo vio realizar sanidades, no lo siguió en medio de las multitudes, seguramente nunca lo vio reprender el viento, él no comió de aquellos peces y panes que fueron multiplicados, ¿sabe? Él solamente vio la manera en cómo Jesús estaba muriendo, cómo Él murió. ¿Y sabe algo? Pero eso fue suficiente. Eso fue todo lo que ese soldado curtido por el sol y por el viento necesitó para dar ese paso de fe. Él declaró, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él supo que había algo único sobre Jesús y se aferró a Jesús en ese sentido. Ahora, esto dice mucho, la declaración de ese centurión romano dice mucho. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice mucho, ¿por qué? Porque por alguna razón está registrado en la Biblia para nuestra enseñanza. Y Pablo establece que la permanencia del cristiano es en la fe solamente. Usted debe cimentar su corazón en la verdad de Dios. En la verdad de Dios. El corazón es vulnerable, el corazón es fácilmente cautivado por el pecado. El corazón puede conducirnos a través de información que recibe y que la mayoría puede ser falsa. El corazón puede influir en nuestra voluntad para actuar, para tomar decisiones. Entonces, es el corazón y la mente lo que Satanás ataca primero y debemos estar conscientes de esto. Satanás ataca nuestro corazón y nuestra mente con mentiras. La Biblia dice que él es padre ¿de qué? Padre de mentira. Él trae una verdad falsa, por así decirlo. Él trae información falsa, ataca nuestra mente, nuestro corazón con eso. ¿Para qué? Para dirigir nuestra conducta. Y aquí es donde debemos ser, repito el punto, debemos ser radicales, que nuestra vida cristiana realmente se distinga por ser poderosa en Dios, una vida cristiana fructífera. Para esto es necesario tener una confianza en Él. Y la manera en que nuestra mente es fortalecida y en que nuestro corazón queda afirmado es llenándola de la palabra de Dios continuamente, continuamente. Usted es edificado cuando usted anda en Él, cuando usted lo obedece. Usted se bendice, es una forma de decirlo, así es como lo expreso, ¿no? Y bueno, debemos aferrar nuestro corazón y nuestra vida en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios y obedecer. Y es así como usted será grandemente edificado en Dios. Y vuelvo al punto, debemos ser intencionales en nuestro deseo de agradar a Dios. Jesús fue intencional en su obediencia a Dios. Dice Filipenses 2:8, que Él estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la fe no es una costumbre casual, la fe no es un tipo de ritual insípido, como algunos piensan, tampoco es una tradición impuesta. Un gran porcentaje de las personas religiosas, ellos aseguran tener la fe que salva. Sin embargo, la gran mayoría de esas personas no obedecen la palabra de Dios, entonces son incongruentes en su profesión. ¿Por qué? Porque viven más arraigados en sus tradiciones y no en la confianza que es en Cristo Jesús. Cuando estamos establecidos en la fe, estaremos arraigados en Él y viviremos como Él vive. Usted anda en Él. ¿Por qué razón? Porque permanece en Él. ¿Cuál será el resultado? Cristianos establecidos, sólidos, con raíces profundas, fuertes, que no son empujados por información falsa o por doctrinas erróneas. Y aquí está el punto, debemos guardar nuestro corazón. Cuando venga la duda a nuestra vida por el exceso de opiniones que todos los días escuchamos, usted debe anclar su vida en la fe que se le ha enseñado, es lo que Pablo dice a los colosenses. Debe hacerlo una y otra vez. Usted debe dejar que esa verdad lo transforme, déjela que lo forme, déjela que lo cambie, déjela que lo confronte. Es la verdad que le va a dar una convicción estable. Y la convicción nos va a llevar a siempre, nos va a orientar ¿hacia quién? Hacia Cristo. En el 2015 una mujer, dice esta historia, una mujer dejó en un centro de reciclaje una computadora que su esposo tenía y cuidaba bastante. El esposo había fallecido recientemente y bueno, ella fue a dejarla en ese lugar de reciclaje.
Esta computadora había sido fabricada en el año 1976. Pero más importante que cuando la fabricaron fue quién la había hecho. Y era una de las 200 computadoras hechas a mano por el fundador de Apple, Steve Jobs. Y el valor estimado de esa computadora era de $250,000. ¿Sabe? Es importante conocer el valor de algo, pero es más importante conocer quién lo hizo. En este caso, es importante conocer la verdad, pero también es importante conocer al dador de esa verdad, a nuestro Salvador, a Jesús. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú aprendes a discernir la voluntad de Dios para tu vida. Sus enseñanzas, sus mensajes que son invaluables. No puedes ponerle una etiqueta con precio a la verdad de Dios. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y bueno, ¿a qué se refiere aquí? ¿Libres de qué? Libres del error, libres de la ignorancia. La verdad nos hará libres de la culpa, de las vanas tradiciones, de la filosofía, de la ignorancia. La verdad nos hará libres de las herejías, ¿verdad? Y la verdad tiene un impacto que finalmente va a formar nuestro corazón si dejamos que ella nos moldee. Por eso Pablo está diciendo, arraigados, sobreedificados y confirmados en la verdad. Así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de gracias. ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por su palabra? Gracias a Dios por su verdad. Y yo quiero que usted tome responsablemente eso que estamos hablando. Siempre la verdad confronta, siempre la verdad nos va a corregir. Ninguno aquí somos perfectos, ninguno aquí somos infalibles, ninguno. Entonces todos necesitamos que la palabra de Dios nos moldee, ¿sabe? Déjela que lo haga, deje que haga en su vida lo que tenga que hacer. Usted sea dócil, usted sea moldeable, usted sea humilde. Dedique su vida a Dios y sométase a su voluntad y verá la transformación que Dios hará en su corazón a través de su palabra, impulsada por el Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. Padre, damos gracias por tu palabra. Agradecemos, Dios, por tu amor, por tu bondad. Agradecemos por tu misericordia. Y hoy queremos levantar nuestras manos a ti, Señor, y agradecerte por lo que tú nos das, lo que haces. Y hoy te pedimos que sea tu palabra que nos transforme, que sea tu palabra la que nos forme. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a dejar lo que quieres que dejemos. ¿Puedes decirlo conmigo? Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Haz conmigo lo que quieras hacer. Estoy dispuesto a renunciar a aquellas cosas que no te agradan. Estoy dispuesto a caminar en tu verdad, no conformándome a este siglo. Si debo renunciar a algunos hábitos, algunas costumbres, tradiciones, o muchas veces algunas ideas doctrinales injertadas ahí por un contexto religioso, Señor, habla mi corazón. Yo quiero que tu verdad me transforme, quiero que tu verdad me cambie. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos anhelan ser cambiados por Dios? ¿Cuántos anhelan el que verdaderamente la obra de Dios se perfeccione en sus vidas? Levanta tus manos y di, Señor, aquí estoy. Y vamos a terminar cantándole a Dios y haciendo de este último canto una oración en nuestro corazón.